Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Quiero invitarte por favor a que me acompañes a leer Mateo capítulo 4 y te invito a que leas los versículos 12 al 17. Yo leeré aquí específicamente el versículo 17. Te mencionaba cómo es que después de que Jesús termina ese tiempo de prueba que es muy duro, muy fuerte, que se narra en los primeros 11 versículos del capítulo 4 de Mateo. En esta porción del 12 al 17 vemos entonces a Jesús dar otros pasos, pero aun cuando vemos a Jesús dar otros pasos en su vida ministerial, lo seguimos viendo vivir por las leyes del reino de Dios. Este versículo 17 de Mateo 4 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, te mencionaba apenas, Jesús vivió por la palabra de Dios. El escrito estaba metido, por supuesto, en su corazón, en sus entrañas, en su ser. Pero también vemos a Jesús dándonos luz, yo diría mucha luz, para que podamos entender las leyes del reino de Dios. Y aquí vemos a Jesús enseñándonos que en el reino de Dios lo que nunca debe faltar es la predicación del evangelio. Jesús claramente nos enseña que esa era la razón de su predicación, esa era la razón de su anunciamiento, es predicar el evangelio del reino de Dios. Y el reino de Dios siempre nos llama y siempre nos motiva a estar predicando de la misma forma el evangelio del reino de Dios. Por eso hay varios consejos que se nos dan en las escrituras. Ahí se nos dice, por ejemplo, que prediquemos en todo tiempo. Se nos dice: predica a tiempo y fuera de tiempo. Se nos dice que prediquemos con denuedo y con valor. Se nos dice que prediquemos a Cristo. Se nos dice que prediquemos la verdad, no la mentira. Se nos dice y se nos enseña que prediquemos bajo la unción del Espíritu Santo. También se nos enseña que prediquemos las Escrituras, no nuestras ideas. Se nos dice que prediquemos con autoridad. Y también se nos dice que prediquemos creyendo y viviendo lo que predicamos. Cada una de estas verdades son en sí mismas una buena razón para que sigamos estudiando alrededor de lo que es y de lo que significa predicar el evangelio del reino de Dios. Pero algo tengo claro, que Jesús predicó el evangelio del reino de Dios y se mantuvo todo el tiempo predicándolo. Y de la misma forma, tú y yo debemos hacer de la predicación del evangelio del reino de Dios una práctica diaria. Debemos hacer de eso un buen hábito diario y no dejemos jamás de predicar la verdad de Dios. No dejemos de predicar las buenas noticias de Dios para el hombre. Bendiciones.